Hola a todos, en esta ocasión vamos a abordar los controladores IoT, en específico el Photon de la compañía Particle. Vamos a comenzar primero definiendo qué es el Internet de las Cosas o IoT. IoT es la abreviatura de Internet of Things, que sería Internet de las Cosas. Y el Internet de las Cosas hace referencia a la conexión de cualquier dispositivo a Internet de manera que este dispositivo pueda comunicarse y enviar información eh, para automatizar tareas. Además, digámoslo así, como el propósito del Internet de las Cosas es trasladar datos del mundo físico al mundo virtual. Por lo tanto, los dispositivos IoT realizan básicamente dos tareas, que es la de medir y actuar. Es decir, es un sistema electrónico de sensor actuador. Por lo tanto, la característica de estas tareas bien se puede asignar a un microcontrolador, tal es el caso de Arduino. La diferencia es que ahora el procesamiento de la información se realiza en la nube. El controlador que nosotros nos disponemos a estudiar se llama Photon, que es de la compañía Particle. Es un controlador IoT de bajo precio y tiene características bastante peculiares. Este podríamos decir que es el encapsulado del dispositivo. Es bastante pequeño, ¿verdad? Entonces tiene un puerto de alimentación USB, tiene un botón de setup que es para configurar el dispositivo, tiene un botón de reset que es para resetear la ejecución del programa que tenga almacenado, tiene un LED RGB que sirve para monitorear distintos estados del dispositivo. También tiene 8 pines digitales de entrada y salida, ¿verdad? La apariencia, digámoslo así, o la configuración de los pines es bastante similar a la de Arduino, por la que podrán notar, porque también tiene pines analógicos que van desde A0 hasta A5, dando un total de 6 pines analógicos. Además que incorpora el chip de antena Wi-Fi, ¿verdad? Que es la peculiaridad que tiene este dispositivo, pues que tiene la capacidad de conectarse a internet. Algo que hay que tener en cuenta es lo siguiente, de que el voltaje máximo que pueden soportar tanto los pines analógicos como los pines digitales es de 3.3 voltios. Entonces hay que considerarlo para el diseño futuro de circuitos o dispositivos electrónicos. Aparte que los pines digitales hay que tener en cuenta que se nombran desde D0, D1, D2 hasta D7 y los analógicos se nombran con una letra A mayúscula desde A0, A1 hasta A5. El entorno de programación es un ID web que se encuentra en esta dirección. Entonces, para poder acceder a este entorno de programación es necesario crear previamente una cuenta en la página de Particle. Para nuestro caso, ya tenemos asignado, ¿verdad? Ya fue proporcionado un usuario y una contraseña para poder acceder a una cuenta creada en Particle. Entonces, en este entorno prácticamente hay varias herramientas que nos van a ser de utilidad y sobre todo esto es importante, que el lenguaje de programación es básicamente el mismo que empleamos en Arduino, es un lenguaje basado en C. Por lo tanto, aquí pueden ver que los archivos, que aquí se le llaman aplicaciones, ¿verdad? Tienen la extensión .ino, tal como en Arduino. Veamos brevemente las funciones que encontramos en el ID de Particle. Las primeras tres herramientas, creería yo, son las más importantes porque son las que nos permiten guardar, compilar y verificar nuestro código. Con la herramienta Flash compilamos y cargamos el código actual del ID en el dispositivo, en el Photon. Con Verify compilamos el código sin descargarlo en el dispositivo y con Save únicamente guardamos los cambios que hemos efectuado en el código. Ahora bien, en las otras funciones que encontramos en el entorno tenemos Code, que muestra una lista de todas las aplicaciones, Library, que nos presenta un listado de librerías creadas por nosotros o por terceros. En Help, ¿verdad? Es un menú de ayuda de referencia rápida. En Docs, esto nos lleva a otro sitio web en el cual nosotros podemos encontrar documentación variada sobre los temas que involucran el Photon. En Device,
muestra una lista de los dispositivos que tenemos asociados a la cuenta. Para nuestro caso, el Photon se llama Photon IoT, ¿verdad? Ya lo notarán ahí, ya lo verán en la práctica de laboratorio. Y bueno, y la otra función console, que es una consola en la cual nosotros podemos monitorear, controlar y ver determinadas características en tiempo real de nuestro controlador Photon. Y bueno, y por último en Setting, ¿verdad? Que es el menú para administrar la cuenta. Ahora bien, sobre el lenguaje de programación que vamos a estar trabajando, es el lenguaje C. Entonces vamos a ocupar funciones, por lo tanto es necesario identificar cómo está estructurada una función dentro del lenguaje C. Una función es un bloque de código identificado por un nombre y es ejecutado cuando esta función se invoca o se llama. Para trabajar con funciones es necesario declararla, ¿no? Para luego poder llamarla dentro del código. Entonces, veamos la sintaxis que tiene una función dentro del lenguaje C. Veamos, el primer parámetro que tiene la función es el tipo de función, y este tipo de función está relacionado con el valor que va a retornar la función. La idea de una función es que yo le puedo entregar parámetros y la función retorna otro valor, ¿no? Entonces, en tipo de función yo defino el tipo de dato que va a retornar la función, y también se le conoce como tipo función. Luego a la función le tengo que poner un nombre y entre paréntesis yo coloco si la función va a recibir o no un parámetro. Luego entre llaves se escribe el código que va a ejecutar la función, y por último ponemos la palabra return y entre paréntesis la variable o el valor que va a retornar la función. Es importante que si la función no tiene ningún tipo de dato asociado, significa que no va a retornar ningún valor, y si la función no va a recibir parámetros, significa que pues no le vamos a pasar ningún valor, ¿no? Por lo tanto, se ocupan las palabras void, ¿verdad? Que void podría decirse que es una función sin parámetro. Por eso habrán notado que en Arduino se ocupa la función void loop o void setup, porque son funciones que no retornan ningún valor. Aquí nosotros tenemos un ejemplo de una función. La función es del tipo entero. La función se llama cálculo y recibe un parámetro que es una variable x entera. Dentro de la función hay una variable que se llama operación, que es del tipo entera. Y bueno, se calcula otra variable, ¿no? Porcentaje x por 5 más 10, y lo que se retorna es otra variable, operación, ¿verdad? Aquí la idea es de que porcentaje era operación, ¿verdad? Creo que aquí me confundí. Entonces aquí es operación igual x por 5 más 10 y retorna la variable operación. Esa es la idea de una función, que retorne un valor. Si la función no retorna nada, entonces aquí en vez de int se le coloca la palabra void. Las variables en el controlador, en el microcontrolador, en el Photon que nosotros vamos a ocupar, ¿verdad? Son espacios de memoria RAM y sirven para alojar datos que están cambiando con respecto al tiempo. Y según según el tipo de dato, así será la cantidad de memoria física que va a utilizar la variable. Hay dos tipos de variables, locales y globales. Las primeras variables solo están contenidas dentro de la función donde se declaran, y las otras variables únicamente pueden llamarse dentro de las funciones en las cuales han sido declaradas. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se declara una variable global y una variable local. Aquí tenemos una variable de tipo booleana que se llama estado y se inicializa con un 1, y aquí hay otra variable que se llama tiempo y que se inicializa con 1000. Entonces, las variables que se declaren fuera de una función, estas se conocen como variables globales, y las variables que se declaren dentro de una función se llaman variables locales y solamente pueden ser utilizadas dentro de la función donde las variables han sido declaradas. Aquí tenemos una tabla que resume los tipos de datos que puede soportar Photon, ¿verdad? En su código. Por lo tanto, es bueno tener en mente este recuadro, pues, ¿verdad? O a la mano, para saber qué tipo de datos nos conviene para almacenar determinada
determinado valor o parámetro de algún sensor externo al controlador. Para entrada y salida digital tenemos las mismas funciones que teníamos en Arduino. Y recordando un poco, ¿no? La función pinMode sirve para definir si un pin será entrada o salida. Entonces la función pinMode tiene dos parámetros, pin y el modo, donde pin es el número de pin IO, ¿verdad? Que puede ser desde D0 hasta D7 en el caso del Photon, y hay 4 modos posibles: input, que es el pin configurado como entrada; input pull up, que es pin configurado como entrada con resistencia pull up interna activada. Hay que recordar las resistencias pull up y pull down, porque también me da la posibilidad de configurar una entrada con resistencia pull down. Y bueno, la otra configuración, que es el pin como salida, que es el modo output. Luego tenemos la otra función digital write, en la cual también tiene dos parámetros, pin y valor, donde pin es el número de pin IO, que, bueno, repito, en el Photon va desde D0 hasta D7, y en modo, pues, high o low, que sería true o false, ¿verdad? Que sería 1 o 0 para el caso de las señales digitales. La otra función es digital read, que permite la lectura de un pin configurado como entrada, y esta función devuelve true o devuelve false. Y la otra función, que es delay, ¿verdad? Que el valor que se le pone acá es en milisegundos y sirve para generar un retraso, un retardo de tiempo dentro de la ejecución del programa. Funciones en la nube. Y la primera función que nosotros vamos a ver, que es para gestionar variables en la nube, se llama particle variable. Esta función registra una variable en la nube y además solamente podemos ocupar una función por variable, y normalmente a esta función se le tienen que pasar variables globales. Se pueden registrar un máximo de 20 variables en la nube, y cada nombre de cada variable va a estar limitado a un máximo de 12 caracteres. Además, únicamente se deben utilizar letras, números, guiones bajos y guiones en los nombres de las variables. Si se ocupan otros tipos de caracteres, el compilador no nos va a decir que hay un problema, pero en cambio puede generar problemas con otras aplicaciones, ¿verdad? Que nosotros podamos ocupar con el Photon. ¿Cómo vamos a ocupar entonces esta variable? La sintaxis y cómo declararla. En este ejemplo tenemos una variable del tipo float que se llama voltaje. Las variables se declaran dentro de la función voidSetup y únicamente se configuran una tan sola vez. Vemos acá entonces que ocupamos la función particle variable dentro de la función voidSetup. El primer parámetro que tiene la variable es el nombre que la variable tendrá en la nube. En este caso estamos diciendo que esta variable tendrá el nombre de medición. Por lo tanto, cuando nos queramos referir a esa variable en la nube, tendrá el nombre de medición. ¿Y qué es lo que vamos a guardar en medición? Vamos a guardar otra variable, que esta se encuentra en el programa, que es una variable global y que para nuestro caso se llama voltaje. En este caso, en este ejemplo sencillo, podemos ver que voltaje, a la variable voltaje, se le asigna el valor analog read. Es una lectura analógica. La lectura analógica se almacena en la variable voltaje y gracias a esta variable que hemos creado en la nube, que se llama medición, este valor medido lo estamos almacenando en la nube a través de la variable medición.